tal? En este video te enseñaré a cómo realizar una configuración de póliza automática tipo provisión de compras o gasto. Si te interesa, mira este video. Empezaremos a realizar la configuración de una póliza automática. Primer paso, nos vamos a lo que es pólizas, contabilizar CFDI y después nos vamos a configurador de asientos contables. En este punto tenemos que realizar en el concepto de asiento contable desglosar con un F3. Si nos damos cuenta tenemos alrededor de 10 pólizas que podemos configurar. Si quisiéramos nosotros crear más pólizas lo podemos realizar. En este punto vamos a configurar una póliza que se llama provisión de compras o gastos, como ejemplo. Primeros pasos que tenemos que dejar predefinidos es el tipo de XML que me va a detectar. Yo quiero que me detecte recibidos ingresos, ¿sí? Es decir, que este contribuyente recibe o recibió, ¿sí?, del tipo ingreso, ¿sí?, ingreso para la otra persona que emitió el XML. Entonces, en este punto después le damos frecuencia. Quiero que me elabore una póliza diaria, ¿sí? Eso significa que el sistema me va a detectar las fechas de cada uno de los XML y me hará una póliza por cada día, ¿sí? Si existieron, a lo mejor como ejemplo, si existieron 100 facturas del 1 al 30 de junio, entonces, y en el día 1 de junio solamente son las que ahí se emitieron a lo mejor 50 facturas y los demás dispersados en los demás días que tuvo el mes de junio, entonces me va a hacer una póliza diaria por las 50 que me emitió en el primer día, y las demás me va a contemplar según la fecha de cada uno de los XML. Es como un ejemplo. Ahorita vamos a profundizar. Yo quiero que sea una póliza diaria. Fecha del XML es el único concepto. Tipo, quiero que me las provisione en una póliza diaria. El concepto que quiero que tenga la póliza, quiero que me ponga razón social. Aquí nos damos cuenta en el siguiente punto las cuentas que vamos a utilizar y qué es lo que me va a cargar y qué es lo que me va a abonar. Eso es lo que tenemos que configurar. Primer punto, le damos doble clic y si nos damos cuenta ya trae predefinido lo que se llama un concepto gasto del proveedor, que eso lo podemos desglosar dentro de esta flechita. Entonces tenemos distintos pasos que son pasivo del proveedor, bancos, complementarias, responsable del gasto, etc. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar va a ser el concepto del gasto del proveedor. Más adelante vamos a profundizar el qué significa gasto del proveedor y pasivo del proveedor, que son los que vamos a utilizar en esta configuración. Bien, siguiente concepto. Le voy a decir que quiero que me cargue lo que es el subtotal menos descuento. Aquí vamos a generar una fórmula como si fuera Excel. Quiero que me contemple el subtotal de un CFDI menos el descuento para cuando exista, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces algunas empresas manejan descuento plasmado dentro del CFDI, entonces, de lo cual la mayor parte del tiempo no se registra. Entonces, quiero que el XML a través de esta aplicación me lo descuente automáticamente y me lo plasme en el subtotal, donde va a estar el cargo, ¿sí? Entonces, lo que les vamos a decir aquí es subtotal menos descuento. Y luego, más, le aplastamos F3 en este apartado. Y lo que vamos a agregar, vamos a ver los conceptos que tenemos. Podemos agregar el IEPS, por ejemplo, le damos Enter. El IEPS se agrega, por ejemplo, cuando nosotros consumimos gasolina, ¿sí? Consumimos gasolina y el IEPS lo metemos dentro de lo que es la cuenta de gasto, ¿sí?, que estaría cargado. Entonces, a menos de que tengas la obligación de separar y llevar un control sobre el IEPS, entonces no lo meteríamos aquí, sino que lo tendríamos que configurar otra cuenta para que me lo contemple en la cuenta que abrimos dentro del catálogo. Pero aquí no es indispensable, lo metemos dentro del gasto. Entonces, subtotal menos descuento más IEPS.
¿Qué otro concepto podemos agregar? Vamos a observar. Más, vamos a ver. Quiero que me agregue también el hospedaje para cuando vamos y consumimos también lo que es el servicio de hospedaje en un hotel, ¿sí? Entonces nos cobran lo que es el 2 o el 3% según en cada uno de los estados que tienen su propio porcentaje. Entonces aquí yo quiero que me contemple esa cantidad como gasto. Entonces vamos a ver que si existe algún otro concepto, le aplastamos más y F3. Podemos agregar otras erogaciones en caso de que el XML que detecte este sistema lo detecte dentro del cargo o lo sume dentro del cargo. Ya después de esto, ya no tenemos ningún otro concepto que queramos agregar, pues nos vamos al siguiente paso. Segmento de negocios. Este apartado existe para cuando nosotros creamos una base de datos de segmento de negocios. Por ejemplo, si este contribuyente tuviese sucursales y yo quiero tener el control para efectos de la información financiera repartida en un segmento de sucursales, entonces aquí en este punto yo le tendría que decir, ¿sabes qué? Quiero que me lo mande al segmento 1 que es la matriz, segmento 2 que es la sucursal 1, segmento 3 y así, ¿no? Eso es como ejemplo. Los segmentos pueden ser sucursales, pueden ser referente a algún producto, es para mantener un mayor control, por así decirlo. En este caso no tengo segmentos, así que lo dejamos vacío. Referencia, texto capturado más serie más folio, es lo que me estaría apareciendo. Concepto, razón social, me parecen bien y así lo dejamos. Le damos guardar. Número 2. Entonces, como estamos recordando que estamos haciendo una provisión de compra o gasto, entonces, ¿cuáles son los conceptos que la mayor parte del tiempo se contemplan dentro de una provisión de compra o gasto, ¿no? Si hablamos de una compra, a lo mejor que depende de cada empresa, cómo lo utiliza. Muchas veces utilizas el cargo de inventario. Recordemos que es una provisión, eso significa que es una compra o un gasto a crédito, ¿sí? Es una provisión de compra o gasto. Entonces, cuando es una compra a crédito y manejas artículos en físico, por ejemplo, que le compras a algún proveedor, entonces por lo regular se utiliza lo que es el cargo del inventario, cargo al IVA pendiente de acreditar, ¿sí? Con abono a proveedor, porque lo debo. ¿Estamos bien? Cuando es un gasto, entonces pues, se maneja el gasto que le corresponda, ¿sí? A lo mejor gasto de administración, ¿cómo se llama? Útiles de papelería. Entonces, ese sería un gasto. Cargo también a lo que es el IVA pendiente de acreditar. Y en este caso, nosotros recomendamos que dentro de la cuenta de acreedor, subcuenta, vamos a abrir una subcuenta que se llama provisión de gastos. Dentro de esa subcuenta, pues, se abran los distintos acreedores que compramos a crédito o que consumimos a crédito. Por ejemplo, pues es como un ejemplo, ¿no? Depende, todo esto depende mucho a lo que me dedico, es decir, a lo que se dedique cada contribuyente, ¿sí? Recordemos que el proveedor es todo aquello que va más enfocado a aquello a lo que consumo, pero que es directamente del negocio, o sea, que es directamente a lo que yo vendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo vendo papelería, entonces mi proveedor va a ser una persona a la cual yo le compro papelería, entonces su nombre tendría que estar dentro de la cuenta de proveedor. Pero si, pero si yo sigo con la papelería y consumo a lo mejor un hotel, pero le debo a ese hotel el hospedaje. Entonces, en realidad no es mi proveedor, sino es un gasto, ¿sí? Entonces, a ese hotel lo puedo mandar a la cuenta de acreedores diversos, subcuenta
provisión de gastos, subcuenta, pues Hotel SADCB, ¿no? Dependiendo el nombre que le corresponda. Y ahí yo provisiono lo que es el gasto, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ponerle el concepto de pasivo del proveedor, ¿sí? Pero vamos a con el paso 2. Dice, le damos doble clic y en este punto dice IVA pendiente de acreditar. Estamos correctamente, ¿no? En este caso me lo va a cargar, que es lo que le estamos diciendo, ¿no? Cargo, ¿sí? Cargo el IVA a tasa 16. Si tenemos IVA tasa al 8% para efectos de fronteras, entonces podríamos configurarlo también ahí, aplastándolo lo que es el F3, ¿no? Recordemos que todo esto es lo que podemos, estos son los conceptos que podemos poner, pues, ¿no? En este caso ponemos la tasa, el IVA 16, porque yo sé que este contribuyente no tiene IVA tasa al 8%, ¿sí? Entonces, en caso de que tuviese, el sistema me lo va a indicar más adelante. ¿Por qué? Porque la póliza no me va a cuadrar. Entonces, dejamos los mismos conceptos que habíamos dejado en la cuenta anterior y le damos guardar. Tercer paso, tercera cuenta. Ya cargamos el subtotal, ya cargamos el IVA, ahora cerramos la cuenta con la que se cierra la póliza. Si nos damos cuenta, trae por default lo que se llama la cuenta pasivo del proveedor. Este pasivo del proveedor es como debe de quedar, ¿sí? Que recordemos al principio cómo iniciamos, ¿no? Que el gasto del proveedor y el pasivo del proveedor lo vamos a hacer referencia en un momento más. Entonces aquí dejemos pasivo del proveedor y en el abono le vamos a poner el total. En el caso de alguna provisión o algún XML que tenga retenciones, entonces que tenga retención de IVA, que tenga retención de ISR, entonces siempre se recomienda que en este punto del total agreguemos esas retenciones para que la póliza cuadre, ¿sí? Le podemos agregar más F3, le ponemos retención de IVA, ¿sí? Y luego le volvemos a agregar más retención de ISR. Vamos a ver si podemos agregar algún otro concepto más otras retenciones, por si acaso. Entonces así ya minimizamos el riesgo de que la póliza cuadre en su totalidad. Le damos guardar. Bien, si nos damos cuenta entonces aquí ya no necesitamos más cuentas. Entonces, ¿qué hacemos con la 4 y la 5? Seleccionamos y las borramos. Con esto queda configurada la póliza automática de lo que es provisión de compra o gasto. Le damos guardar. Vamos al siguiente punto. Vamos a realizar como muestra una póliza automática. Tenemos dos formas para accesar. Una más rápida, por así decirlo, que es este punto. Es un icono con una hoja con una varita mágica, ¿sí? Contabilizar CFDI, dice el concepto. O dentro de las mismas pólizas, contabilizar CFDI, contabilizar CFDI. Cualquiera de los dos pasos nos lleva al mismo resultado. Ahora sí, seleccionamos el asiento que ya tenemos configurado, que es el número 2. Una vez que le demos siguiente, nos va a abrir el visor de documentos digitales. Mismo que en este visor de documentos digitales nos muestran los XML que nosotros anteriormente ya descargamos, porque necesitamos, para efectos de realizar una póliza automática, tenemos que ya tener XML adheridos a lo que es el visor de documentos digitales, es decir, que el sistema se haya traído lo que son los XML emitidos y recibidos desde la base de datos del SAT. Entonces, en este punto seleccionamos la fecha que queremos registrar. Vamos a poner una fecha de un XML, por ejemplo, pues vámonos a enero, 1 de enero del 2020. Y aquí le voy a poner al 31 de enero. Ahí está. Entonces, vamos a ver si tenemos XML. Le damos sin contabilizar. Parece ser que no tenemos. A ver. No tenemos. Entonces, vámonos más cerca. Vámonos a mayo. 1 de mayo 2020.
Entonces, aquí en 1 de mayo al 31 de mayo del 2020, ¿no? Muy bien, en mayo, aquí tenemos un XML, dice que solamente obtuvo un gasto en todo el mes. Entonces, este apartado de sin contabilizar significa que cuando yo ya estoy realizando durante el mes, imaginemos que ahorita a lo mejor es 20 de mayo, entonces, y yo ya hice pólizas del 1 al 20 de mayo, pues entonces yo ya debía haber anexado o adherido XML. Entonces, si yo le pongo en este apartado sin contabilizar, no me van a aparecer los XML que ya adherí. Pero si le damos todos, ahí nos aparecería todos contabilizados y no contabilizados, ¿sí? Muchas veces es mejor que le pongamos todos y aquí en este punto nos aparecería si ya lo tenemos registrado, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ver cuál es el cambio. Vamos a seleccionar este XML y le damos asociar. En este punto se va a poner de color verde. Cuando se ponga de color verde significa que ya lo trasladó, ¿sí? Ya lo trasladó al apartado donde vamos a proseguir con lo que es la contabilización automática. Le damos cerrar. Si nos damos cuenta ya nos los adherió, ¿sí? En este punto. Bien, ya lo adhirió aquí en este punto, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta también, ya nos puso automáticamente todo lo que ya habíamos configurado con anterioridad, ¿sí? De eso sirve dejarlo configurado desde el inicio en la póliza automática, ¿sí? Para efecto de no tenerlo que estar modificando a cada rato. Oye, ¿sabes qué? Quiero que todos los XML que agregué me los haga en una sola póliza. Claro que sí lo puedes hacer. Puedes cambiar aquí la configuración, ¿sí? Entonces, solamente se cambiaría por esta ocasión, por así decirlo. Si quieres que quede permanente, tienes que ir otra vez al editar asientos, ¿sí? Que aquí tenemos un acceso rápido. Bien, continuamos así. Para efectos de elaborar una póliza automática son 4 pasos, ¿sí? Documentos, cuentas bancarias, catálogos y pólizas, ¿sí? Cuando un XML, más bien cuando el sistema detecta un XML que no está configurado, nos hace que pasemos por los 4 pasos. Pero cuando el RFC ya está configurado, nos manda directamente a la hora de darle siguiente, nos manda directamente a la póliza, ¿sí? Nos crea directamente la póliza, más bien, nos da una prevista de cómo sería la póliza. En este caso, vamos a darle siguiente a ver qué pasa. Si nos damos cuenta en este punto nos marcó un error. Dice, existen segmentos de cuentas sin completar. Gasto proveedor, pasivo proveedor. Bien, significa que este proveedor no está configurado, proveedor o acreedor, ¿no? Recordemos, hay que identificar a qué me dedico. Entonces, esta persona se dedica prácticamente a joyería. Entonces, su proveedor sería Nice. Entonces, ¿por qué digo proveedor? Porque aquí estamos mencionando en la descripción que es un collar. Entonces, eso me indica de primera instancia que está comprando collar o que está comprando collares, pues, ¿no? Entonces, por ende, es mi proveedor porque a eso me dedico. ¿Estamos bien? Entonces, siguiente paso, me dice que tengo que configurar estas cuentas, ¿sí? Si nos damos en este punto podemos observar que tenemos lo que son cuenta de provisión, cuenta complementaria, cuenta gastos, cuenta complementaria de gastos, ¿sí? Cuando un RFC tenga dos configuraciones distintas, vamos a utilizar cuentas complementarias, pero en este caso no lo necesitamos, así que lo podemos minimizar para solamente dejar lo que es la cuenta provisión, que significa el abono, a dónde lo voy a mandar, y cuenta gastos, a dónde lo voy a cargar. Si recordamos,
al principio cuando estábamos configurando existían los conceptos que dijimos que íbamos a profundizar: pasivo del proveedor, gasto del proveedor. Aquí es el punto donde tenemos que mencionar esto. Pasivo del proveedor. Si yo le digo que me va a abonar al pasivo del proveedor, significa que me va a crear una cuenta, ¿sí? Me va a crear una cuenta, o va a hacer que el sistema me cree una cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Pues vamos a hacer el ejemplo. Si yo le pongo aquí doble clic y le pongo F3, si nos damos cuenta, me manda directamente al catálogo. Y para eso yo ya tuve que haber dado manualmente en catálogo de cuentas, haber creado un proveedor, ¿sí? Catálogo de cuentas, a ver, pasivos, corto plazo, proveedores, ¿sí? Si nos damos cuenta, estos tienen subcuenta, este no tiene subcuenta. Tuve que haber creado una subcuenta a la cual voy a mandar el proveedor, y luego después de eso haberlo mandado también a parón de cliente de proveedor, porque tendría que configurar para efectos fiscales. Pero existe una forma mucho más eficiente de realizarlos y acortar el plazo. ¿Cómo? A través de este apartado, que nos hace todo lo que acabo de comentar, pues de forma más rápida, pues, ¿no? Y ahorra tiempo. Entonces, en este punto, en la cuenta provisión, le voy a decir que en este apartado que me lo mande el abono al pasivo, pero directamente a la cuenta de proveedores. Después le voy a decir que me lo asigne para saber cuál es el último proveedor que registré. Dice: ¿desea crear una cuenta contable por cada RFC listado? Le voy a decir que sí. Si le digo que no, ¿qué pasa? Me lo mandaría directamente a la cuenta de mayor de proveedores. Todo el tiempo que se encuentre el RFC de este proveedor, ¿sí? Entonces yo quiero que me lo separe, yo quiero que me haga una subcuenta automáticamente dentro de la cuenta de pasivo proveedor. Subcuenta me va a hacer Nice de México. Vamos a hacer el ejemplo. Le doy que sí. Si nos damos cuenta, me creó una subcuenta 01. Todavía no creamos una cuenta, pero aquí me la está previsualizando, ¿sí? Entonces ahorita nos vamos a dar cuenta que ya me creó la subcuenta dentro del catálogo. Entonces, siguiente configuración: cuenta de gastos. ¿Qué es para mí? ¿Sí? ¿Qué es para mí esta compra? Esta compra yo la voy a mandar al inventario, porque a eso me dedico. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no tengo la cuenta de inventarios. En este punto sí tengo, el cargo sí lo tengo que crear directamente dentro del catálogo de cuentas. Nos vamos a catálogo de cuentas, nos vamos a egresos, perdón, activo, activo circulante, inventarios. Así lo tenía, mira. Entonces dice aquí Magna Premium Diesel. Entonces como que no es. Vamos a borrar lo que no necesitamos. Bien. Entonces en este punto podemos poner artículos de joyería. Ya cada quien podría poner el concepto que necesita. Le damos guardar, cerrar. Entonces ahora sí, en este punto de cuenta de gastos ya me debería de aparecer artículos de joyería, ¿no? Aquí está. Entonces con esto les voy a decir que este RFC me cree una subcuenta dentro del pasivo proveedor y me lo mande siempre al artículos de joyería dentro del inventario, ¿sí? Esta es la configuración que yo le estoy dando la orden, que cada vez que durante los próximos meses o años me detecte que tuve un trámite con el RFC NME, entonces
siempre me lo va a mandar a estas cuentas, cargo y abono. Eso es lo que le estamos diciendo. En caso de que un proveedor o un acreedor tenga distintos tratos con el contribuyente, por ejemplo, a lo mejor no solamente le vende productos, sino que también le ofrece algún servicio, ¿sí? Entonces, para eso podríamos utilizar la cuenta complementaria. Entonces, pero en este caso no lo vamos a ver. Le damos para que quede y haga el registro y quede guardado dentro del catálogo de cuentas la creación de la cuenta, y dentro del control de IVA la creación del padrón de cliente proveedor. En el aspecto fiscal le tenemos que dar a actualizar proveedor. Si nos damos cuenta, se puso de color verde. Con esto significa que ya quedó registrado y guardado. Hacemos la prueba. Catálogo de cuentas, pasivo, corto plazo, proveedores. Ya nos abrió la flechita aquí y dice que nos creó una subcuenta que se llama NICE de México SADCB. Entonces, esto, como comúnmente se puede realizar a lo mejor en otros sistemas, es que primero tengo que ir a abrir las subcuentas dentro del catálogo para después poderla utilizar. Entonces, en este caso, si nos dimos cuenta, pudimos utilizarlo automáticamente. Bien. También dentro del control de IVA, padrón de cliente proveedor, código F3, nos damos cuenta que ya creó la configuración que nos hizo que lo va a tomar como tasa 16. Todo este apartado es directamente para efectos de la DIOT. Entonces, contabilidad, aquí si me equivoqué, aquí puedo realizar la configuración. Ahora, ¿sabes qué? No era inventarios, era, no sé, gasto de papelería. Bueno, pues aquí lo podemos venir a corregir. Bien, continuamos. Después de este punto, le damos siguiente. Si nos damos cuenta, se brincó el apartado del catálogo porque ya lo hicimos. Apartado 4, pólizas. Si nos damos cuenta, aquí ya nos da una prevista de la póliza como quedaría. Todavía no le generamos, ¿no? Aquí está el para generar. Entonces, ¿a qué vamos con esto? De que si yo vuelvo a realizar la póliza, me voy a ir al paso 1. Recordemos que cuando el RFC no está configurado, me hace pasar por todos los puntos. Pero en este caso, como ya configuramos este RFC, veamos lo que pasa. Le voy a dar siguiente. Me lo mandó directamente al paso número 4, que son pólizas. ¿Sí? Esto, si yo vuelvo a hacer otro o me vuelvo a encontrar otro XML con este RFC durante los próximos meses, ya no me lo va a detectar dentro de los pasos 2 y 3, sino que me lo va a contemplar directamente al paso 4. ¿Sí? Es decir, imaginando que ahorita hubiésemos tenido dos RFCs, o sea, otro RFC de otro gasto y este RFC que ya configuramos. Entonces, aquí en documentos me van a aparecer los dos XML que seleccioné o los dos RFC que seleccioné. Pero, si yo le doy siguiente, me debería de marcar el error, ¿sí? Porque no he configurado el otro RFC, ¿sí? Como manera de ejemplo, ¿sí? El único que no me aparecería para efectos de configurar sería el de NICE. ¿Por qué? Porque ya está configurado. Bien, entonces con esto ya podemos darle, ya aquí podemos verificar que la póliza cuadra en su totalidad. Me cargó el subtotal y todo lo que ya configuramos, me hizo lo que es el cargo al IVA pendiente de acreditar y me abonó al proveedor el total. Entonces, lo que podemos hacer ahora sí es le damos generar póliza. Actualizando el campo de metadata y dice que me lo mandó a lo que es al 30 de mayo del 2020 y que es la diario 1. ¿Por qué me lo manda a la fecha del 30 de mayo? Porque recordemos la configuración que le dijimos, ¿sí? Ya acuérdense que mencionamos que iba a ser una póliza tipo diario. ¿Cumplió? Sí cumplió. ¿Cuál es el último número que teníamos? El número 1.
Entonces, ¿por qué? Porque no teníamos ninguna póliza. Entonces, la frecuencia, una póliza diaria, ¿sí? Entonces, como este XML se emitió, ¿sí? Se emitió en la fecha del 30 de mayo, por eso es que me lo mandó a la diario 1 y me puso la fecha del 30 de mayo. A eso es lo que me refería con anterioridad, en la configuración de una póliza diaria. Entonces, y con este concepto de fecha del XML, ¿sí? Entonces, ya con esto, le podemos dar doble clic aquí o podemos cerrar y nos vamos al apartado de póliza. En póliza nos vamos al periodo de mayo y vamos a darnos cuenta que se cumplió todo lo que configuramos. En el concepto le dijimos que viniera lo que es el nombre de la razón social. Entonces le damos doble clic para visualizar lo que es la póliza que realizó. Si nos damos cuenta, en este punto acá debajo viene lo que es el XML adherido, ¿sí? Relacionado, sí, dice la flechita. Entonces, y aquí está los cargos y el abono. Referencia, recordemos que era texto más serie más folio, ¿verdad? Y en el concepto, la razón social. Para efectos de visualizar una póliza, cómo se imprimiría, le damos en la flecha, seleccionar salida. Y en este punto, pues aquí podemos escoger el tipo de letra y el tamaño. Me gusta a mí la Tahoma, la número 8. Aceptar. Entonces, con este punto ya podemos observar cómo quedaría la póliza final, ¿sí? Entonces estamos hablando que vienen los conceptos que nosotros configuramos, los cargos, el abono y el XML al final de cuentas relacionado. Si nos damos cuenta, en este punto no nos aparece el XML relacionado porque no le dimos la indicación, ¿sí? Sin embargo, como pudimos observar, sí se encontraba relacionado, ¿no? Con anterioridad. Bien, que aquí se encuentra en este apartado de abajo, ¿sí? Me marcó un error, pero debe de ser por eso. Bien, entonces en este punto ya hemos terminado de realizar la configuración y la automatización de una póliza tipo provisión de compra o gasto, ¿sí? Bueno amigos, espero haya sido de utilidad este video que realizamos el día de hoy. Si te gustó, regálame un like, recuerda que son gratis y ¡pam! Esto se acabó.